Don José de San Martín consideraba que el Perú no estaba listo para autogobernarse, por lo que debía ser una nueva monarquía. Don Simón Bolívar, en cambio, creía que el Perú debía hacerse responsable de sí mismo a través de una república. Y aunque las posiciones ideológicas, tanto del Libertador del Sur como del Libertador del Norte, eran opuestas, se formó la República Peruana. Bienvenido a esta sesión, donde hablaremos del proceso de emancipación peruana y sus repercusiones en el urbanismo y la nueva arquitectura del territorio. Nos encontramos en un contexto eh, en el cual hay una revolución industrial, como conversamos en Historia 2, hay una revolución industrial que hizo cambiar la economía agrícola predominante de Europa en una economía basada en la industria, con el descubrimiento de la máquina a vapor y el desarrollo posterior de las maquinarias. Sin lugar a dudas esto, a través de rumores, noticias, llegó también al Perú. Recuerda que Estados Unidos ya se había independizado de Inglaterra. Asimismo, en Francia se había desarrollado una revolución contra los excesos de Luis XVI. Bueno, toda esta ola, tanto de movimiento industrial como de movimiento independentista, llega al Perú. Y ya desde la revolución de Túpac Amaru, más el impacto de la corriente libertadora del sur y y el impacto de la corriente libertadora del norte, producen que en 1821 se dé la independencia de este país. La revolución industrial, por su parte, estaba dando inicios a una nueva época. El Perú quedó entonces libre, dejó de ser una colonia española y el Perú entonces se quedó a su suerte, como un joven que se enfrenta por sí solo a un nuevo desafío, se encontró a su suerte. Don Simón Bolívar terminó su paso por el Perú y se retiró. Don José de San Martín también terminó su paso por el Perú y se retiró. Entonces llegaron los primeros presidentes peruanos. Para buena fortuna y también para mala, en 1845 se descubre que en las costas del litoral existe un fertilizante poderoso que se extrae del residuo de los excrementos de las aves guaneras, el guano. En Europa se estaba dando un problema, debido a que muchas de las potencias europeas habían perdido sus colonias en América, comenzaron a decaer económicamente. Ya el tiempo de las potencias España, Francia, Inglaterra había terminado y comenzaba el auge de otras nuevas potencias. Europa, que es un territorio pequeño comparado con el resto del mundo, que tiene muchos países y poca superficie, comenzó a sufrir problemas de producción alimenticia, con lo cual mucha gente se vio afectada por una ola de hambruna. En ese momento, en su desesperación, necesitaban un fertilizante poderoso que ayude a abonar los suelos para que se pueda producir nuevamente alimento. El guano que se encontró en las islas peruanas y en la costa del litoral peruano fue una bendición en ese momento porque ocasionó pues que el Perú de pronto obtenga riquezas comercializando con este recurso
y llevándolo hasta Europa. Paralelo a esto, el presidente Ramón Castilla de aquel momento abolió la esclavitud de las personas afroperuanas, pero el guano necesitaba mano de obra y gente que trabaje. Entonces en 1850 se produce la inmigración china desde la isla de Macao y otros lugares de la región de China, que en ese momento se veía afectada por también una ola de comunismo. Muchas de estas personas llegaron a trabajar como empleados. Una nueva forma le vamos a llamar de esclavitud, porque muchos de estos personajes, muchas de estas personas de China, muchos de estos chinos llegaban con búsqueda de nuevas oportunidades, con la esperanza de llegar a una mejor condición de vida y eran pues contratados, entre comillas también, para que trabajen en estas islas y a través de un sistema de enganche pues se les prestaba dinero para que em, compren sus herramientas, compren sus enseres, sus vestimentas y equipos necesarios para poder trabajar y luego con el trabajo lo iban a ir devolviendo, pero a medida que trabajaban también se iban endeudando más por el tema de la comida o por la renovación de las herramientas, de tal manera que se creaba un ciclo sin fin. Algunos de estos chinos lograban salir de ese ciclo y emigraban a otras partes. También hubo una segunda ola migratoria que llegaron para trabajar por el norte en las haciendas azucareras. Entre ellas llegó mi tatarabuelo. Y bueno, los chinos también llegaron al Perú y entonces comenzaron a expandirse. Directa o indirectamente influyeron culturalmente. Además, con este boom del guano, empieza a entrar riqueza al país. Pero también se da un proceso denominado la falsa prosperidad o la prosperidad falaz, debido a que realmente no fue que ingresó dinero o tanta riqueza al territorio. Y en concordancia con este término, que fue tomado por el historiador Jorge Basadre, hubo un auge económico y de relativa estabilidad política por todo este boom del guano, sectores ilusionados con la riqueza que estaba ingresando, pero cuando la bonanza se acabó, de la prosperidad no quedó casi nada. Sin embargo, aprovechando en esas épocas el dinero que estaba ingresando al país, se comenzó a crear ferrocarriles en todo el territorio nacional. Ferrocarrilizar, le llamaremos, porque se extendió por todo el territorio. Una construcción de ferrocarriles precisamente con el invento de la máquina de vapor nuevamente. El ferrocarril fue una de las herramientas y transportes más importantes, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces se comenzó a extender una red de ferrocarriles, empezando por la capital y por las principales ciudades. Por otro lado, em, los hospitales, en cambio, estaban decreciendo para el crecimiento expansivo tanto de la población como de las nuevas necesidades. En 1858 hubo un primer colapso hospitalario, que luego se intensificó con la Guerra del Pacífico, demostrando que los hospitales peruanos no estaban todavía listos para el nuevo, las nuevas épocas, este nuevo siglo. Em, en 1870, sumado a la era del guano, aparece la era del salitre, cuando se descubren yacimientos en los territorios de Antofagasta y Tarapacá. Esto, por supuesto, incrementa las riquezas que ingresan, pero nuevamente una repartición desigual, una administración inadecuada, ineficiente de parte del gobierno, ocasionó pues que solamente la capital se desarrolle, Lima, mientras que otras ciudades comenzaron a em, decaer, detenerse. Hubo una proporción desigual entre un crecimiento diametralmente opuesto entre la capital y las otras ciudades de provincias.
Finalmente estalló la Guerra del Pacífico y aquí efectivamente se vio que los hospitales no tenían capacidad ni equipamiento para cobertura y ni que se diga del tema de la salud mental, que todavía estaba anclada a creencias religiosas de la Edad Media. ¿Recuerdas entonces cuando conversamos en la época del virreinato que las ciudades del Perú, del virreinato peruano, eran prácticamente homogéneas? Eh, Puno era importante porque era un punto de paso, una ciudad importante que conectaba el Cusco con Potosí. Ayacucho fue una ciudad importante cuando tenía de nombre Huamanga porque era un paso obligado de descanso y de conexión entre el Cusco y Lima. Cusco, por ser la capital original del Tahuantinsuyo, la capital del Tahuantinsuyo, también tenía una importancia. Lima, por su parte, por estar cerca del puerto del Callao, era un punto de contacto con el exterior. Trujillo, por su parte, en la región norte. Y así otras que no hemos llegado a estudiar, Jaén, Cajamarca, Piura, entre otras. Pero cuando se dio ya el inicio de la República y pasó este boom del guano y del salitre, Lima comenzó a crecer agigantadamente porque la inversión se empezó a manifestar en ese territorio y las demás ciudades comenzaron a decrecer, pues, ¿no? Ahí se da este contraste. Por otro lado, se forman movimientos obreros y se dan migraciones masivas del campo hacia la costa para trabajar en las nuevas industrias que estaban floreciendo. De esta manera aparecen los primeros barrios obreros en la capital. Y en la época de 1900, o sea, a principios del siglo XX, se da el boom del caucho, una nueva fuente de riqueza para los países que tienen regiones amazónicas como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú. En el virreinato, los conquistadores no llegaron a las regiones de la selva por falta de caminos y también porque el interés estaba centrado en la minería de las regiones interandinas y altoandinas. Pero con el descubrimiento del caucho, ciudades como Iquitos, Tarapoto, regiones como Madre de Dios, comenzaron a poblarse y visitantes extranjeros de otros países comenzaron a llegar allí. Y finalmente, también en esta misma época, a principios de siglo, llega el automóvil. El automóvil ya se había inventado de la década pasada, el siglo pasado, finales del siglo XIX, pero comienza a difundirse masivamente con la invención del Ford Modelo T. Y es así que al Perú también llega el automóvil y por lo tanto aparece una nueva necesidad: espacios de estacionamiento, vías más anchas, ordenamiento vial. Nos encontramos ante un nuevo pensamiento entonces. En el Perú virreinal hubo una distribución equilibrada, repito, tanto en educación como en tecnología, como en centros artísticos, escuelas, arte y arquitectura. Sin embargo, en la República, por lo antes expuesto, este equilibrio se fue perdiendo gradualmente. En la época republicana entonces se fortaleció la costa, específicamente la capital, y hubo una predominancia de la costa frente al resto del país. La sierra comenzó a decaer. En este nuevo pensamiento hay una secularización como primera característica, la separación de la iglesia, iglesia católica, o mejor dicho, dejar de darle importancia a la iglesia católica, porque no hubo una separación en sí. El Perú siguió siendo un estado laico, un estado creyente, pero el dinero se va a utilizar ahora para la creación de ferrocarriles, nuevos edificios, nuevas vías, sistemas de transporte.
con lo que los templos únicamente van a ser utilizados como espacios de culto, tomando las edificaciones que ya se habían construido en el virreinato. La educación empieza a ser un punto importante, un despertar intelectual en las personas, lo que produce también un avance científico. Por ejemplo, Pedro Paulet, Jorge Basadre, Julio Cetello, Daniel Alcides Carrión, entre otros personajes que van a aportar al conocimiento científico e intelectual del país, al igual que en el cultural, los artísticos, el conocimiento artístico de la mano de escritores como César Vallejo, Abraham Valdelomar, entre otros. Hay una gran ola de modernización, bueno, modernización entre comillas, en, porque es centrada en la capital y en algunas regiones de la costa. Un academicismo que va a llegar con influencias ya no de España, porque siendo que el Perú se acaba de liberar de un sistema de dominio de casi 300 años, ya no va a haber interés. Perú ya no quiere saber nada con España. El conocimiento va a llegar y las influencias culturales y artísticas van a llegar a través de Inglaterra, Italia y Europa, con artistas que van a ser contratados, maestros, constructores, escultores, pintores, paisajistas que van a ser contratados para que aporten dentro de la capital, pero no españoles. El movimiento Bellas Artes es uno de los que va a llegar primero, junto con el neoclasicismo, así como Estados Unidos en su momento tomó el neoclasicismo como corriente en todas las artes, no solamente en la arquitectura y en las artes mayores, sino también en otras artes, las artes musicales, las artes literarias. Aquí también va a llegar ese movimiento. En esencia nos encontramos hacia una fuerte europeización de Lima y de las ciudades de la costa. Pero no todo fue positivo. En este momento también aparece el centralismo y la estratificación, porque como Jorge Basadre señaló, el Perú republicano empezó a tener un carácter mayormente urbano antes que rural, criollo mestizo antes que indígena, así como la llegada de los extranjeros que te comenté previamente, y esta tendencia a la europeización. Hubo una mayor preponderancia de la capital frente a otras ciudades, por lo que se ocasionó este centralismo económico y administrativo cada vez más fuerte. Por eso es que la mayoría de edificios que vamos a estudiar en esta unidad son limeños. Empezando por la capital. En 1868 se destruyen las murallas, se tiran abajo las murallas de la Lima virreinal y esta comienza a expandirse. Entonces, por los sectores del norte empiezan a aparecer los nuevos barrios, como por ejemplo La Victoria. Y hablando de La Victoria, también barrios obreros y los primeros equipos de fútbol peruanos, como por ejemplo el Ciclista Lima y el Alianza Lima. Estos barrios se extienden. Hoy en día, por ejemplo, si tú llegas a Lima, La Victoria es un punto importante que está casi conectado al perímetro del centro histórico de la ciudad, de la capital, y donde hay muchas edificaciones importantes, como por ejemplo el estadio, los terminales terrestres y las principales avenidas que conectan, que te llevan hacia otros sectores de Lima. Por su parte, en el sur también comenzaron a aparecer sectores, como los balnearios de Miraflores, Barranco, el mismo puerto del Callao se desarrolló más y así sucesivamente. A medida que pasan las décadas, en el siglo XX, ya por la década del 50, del 70, estoy hablando ya del siglo XX, aparecen nuevos sectores como Vía El Salvador, el Agustino o los conos, el cono norte y el cono sur. Pero esta expansión se fue dando progresivamente hacia los
hacia la periferia del centro histórico. En 1872, el presidente Balta entonces dice, un momentito, vamos a poner un plan regulador aquí para ordenar, porque todo esto está que crece desmedidamente. Tenemos que meter un plan, ahora que ya no hay murallas. Y así, influenciado por el plan del barón de Haussmann, ¿recuerdas? El barón de Haussmann en Historia 2, toma ideas del barón de Haussmann, se toman ideas del barón de Haussmann y Lima comienza a ser um, planificada territorialmente a través de grandes avenidas, óvalos, avenidas, óvalos, espacios públicos, donde hay plazas o personajes ilustres, como por ejemplo las famosas estatuas ecuestres que se van a comenzar a construir en metal, reemplazando a las piletas, las estatuas ecuestres en metal o en mármol, precisamente hechas por artistas extranjeros, entre italianos, franceses, que van a representar a personajes célebres y que son colocadas en espacios públicos o grandes edificios importantes al final de cada avenida. De esta manera se va a crear una red diferente a la red de damero del virreinato y que va a ser condicionante del nuevo tejido urbano de la ciudad. Las modestas plazas mayores, que en otros tiempos eran espacios de comercio, de castigos, de penalidades y de socialización, ahora se convierten en espacios de cultura. Como sucedió con el neoclasicismo y con la ilustración en Europa, estos espacios ahora son para socializar, para conversar, para que las personas más importantes de la ciudad comiencen a establecer relaciones. Las piletas posteriormente van a ser reemplazadas por monumentos, como te dije, o nuevos edificios que van a aparecer a la periferia como la Plaza de Toros de Hacho, entre otros. En las provincias de la costa también vamos a ver ese desarrollo. Por ejemplo, ahí tienes la Plaza Mayor de Trujillo, que en el año 1929 reemplaza su modesta pileta, que ahora se encuentra en la Plazuela del Recreo, de Pizarro con Estete. Se encuentra la Plazuela del Recreo y en su lugar coloca esta composición escultórica de el artista alemán Müller, el Monumento a la Libertad. Así también en la Plaza San Martín de Lima se colocan monumentos en diferentes lugares conmemorando a los personajes o a los ideales de la emancipación. Por ejemplo, el Arco Deusta en Puno se hizo en 1847 para conmemorar a los caídos en la batalla de Junín y de Ayacucho, que fueron cruciales para la independencia del país. Definitivamente, este contexto y estos nuevos pensamientos van a influir en la arquitectura y en el aspecto urbano. El Jirón de la Unión fue una calle trazado originalmente como parte del centro histórico que luego, con la nueva concepción del plan urbano, cambia de nombre, toma la nomenclatura de Girón y recibe este nombre y se convierte en un punto importante de la Lima de finales del siglo XIX para la socialización de la aristocracia, que era una clase social que estaba empezando a surgir, ya la clase eh, del virrey, el criollo, el esclavo ya no existe, pero ahora en cambio comienzan a aparecer los aristócratas y posteriormente los empleadores, los capitalistas, trabajadores y los obreros. El Jirón de la Unión entonces era también un punto importante para la reunión de la crema innata intelectual de Lima, entre los filósofos, pensadores, poetas, y también un centro de corredor comercial, con las primeras tiendas. Si puedes observar ahí en las imágenes, notarás que el trazado es angosto como una calle del virreinato, pero los edificios son distintos. Vemos ahora elementos de Art Nouveau, elementos de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes,
elementos neoclásicos. En la imagen de la derecha es el Jirón de la Unión décadas después, donde ya hay vehículos. Por el modelo de los vehículos podemos decir que es entre 1950 y 1960, por los modelos vehiculares que se encuentran aquí. Pero ya te va dando una idea de cómo era antes, mira el Jirón de la Unión y cómo va transformándose hasta lo que es hoy en día. Y por supuesto aquí se encuentra ubicado el famoso Palais Concert, donde Abraham Valdelomar hacía sus reuniones y que actualmente se ha convertido en un espacio comercial de Ripley. La expansión urbana también exigió pensar, planificar nuevas vías más anchas para la circulación del automóvil, avenidas más anchas, también como parte del plan Haussmann, avenidas más anchas y sistemas de transporte como por ejemplo en la imagen superior derecha el tranvía eléctrico, o más adelante, en la década del 60, de 1960, la construcción del primer tramo de la vía expresa a la altura del actual Javier Prado, con los nuevos vehículos, un sistema de ordenamiento vial. Es más, si no fuera por estas grandes avenidas, hoy en día no se pudiera haber construido el metropolitano limeño, para que te des cuenta de las dimensiones, porque el metropolitano ocupa el carril central y los vehículos eh, particulares van por los costados. En la arquitectura republicana tenemos el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda. Nos encontramos con la casa patio solariega, que muchas veces va a ser remodelada, reacondicionada, redistribuida, y nuevas casas con influencia de francés, de inglés, para las clases aristocráticas, las clases más altas, donde por ejemplo acá puedes ver la escalera, que ya no está hacia un costado de la casa como en las casas solariegas, las casas patios, sino que se encuentra como un elemento importante, así como en Europa la escalera imperial también se encuentra aquí. Ya no hay zaguán, o si hay un zaguán, ahora la casa es más pequeña, ya no es tan larga con huerto o con espacios posteriores en la parte donde estaban los jardines, las culleras, los hilos, casas más compactas y también casas para la clase media y la clase popular. Acuérdate que ahora hay una clase obrera. Entonces tenemos este modelito como un chaletcito, donde se encuentran las alcobas, la sala comedor, una cocineta y los baños, ¿no? Que en ese momento no hay todavía red de desagüe, por lo que los residuos sólidos van a un pozo ciego. Se parece bastante a las propuestas de vivienda social que se hacen ahora, con la única diferencia de que hay red de desagüe y que el baño ya no está directamente cerca de la cocina. Ahí todavía hay una concepción eh, todavía anclada al siglo pasado, porque el Perú inicialmente se encontraba en un periodo de incertidumbre, entonces le costó al principio trabajo salirse del modelo español para empezar a buscar su propia identidad. Yo creo que todavía la seguimos buscando. Antiguamente los baños y la cocina estaban conectados por ser parte de la zona de servicio. Y van a aparecer nuevas tipologías y también se van a conservar otras, como por ejemplo los corralones y las quintas. Pero van a aparecer quintas con influencias de otros países, las influencias alemanas o nuevamente francesas o inglesas, como la Quinta Jeren. Y en cuanto a arquitectura nueva, como te dije, la iglesia, la proyección y construcción de templos se detiene. Se toman los templos virreinales como parte del culto que es necesario en la sociedad del Perú. Y en los nuevos edificios se van a aplicar nuevas concepciones también. De esta manera, en 1875, en 1921, después, se van a desarrollar los nuevos hospitales, Hospital 2 de Mayo, el Hospital Arzobispo Loaiza y en cuanto a la salud mental, el Hospital Larco Herrera. En las provincias también se van a desarrollar más adelante todavía el Hospital Regional de Trujillo, el Hospital de Chocope o remodelaciones en el Hospital Belén. Sucede que antes la salud estaba vinculada con la religión, entonces
Generalmente eran espacios donde se le daba consuelo al desamparado, pero ahora cambia la concepción de la medicina de que la persona también es un paciente que debe recibir tratamiento, por lo que el espacio físico y la construcción y la arquitectura va a cambiar también para satisfacer esas nuevas necesidades. Edificios que todavía conservan naves, como en el virreinato, naves, pabellones, galerías, una rotonda, o posteriormente edificios tipo pabellón. En cuanto a las influencias estilísticas, como dije, la Escuela Bellas Artes francesa, la italiana, la inglesa son las que van a empezar a llegar. ¿Te acuerdas del Palacio de Versalles? Hay una cierta similitud acá con el Palacio de Versalles, ¿no? Mira, por ejemplo, este edificio de departamentos de la compañía de seguros RIMAC del año 1919. Toda una fachada larga horizontal en lugar de vertical, con estos elementos que rematan, denominados mansardas, estos tejados truncados, y toda esta distribución en cuanto a la fachada. Otros edificios que se van a desarrollar en Lima también obedecen a nuevas demandas. El Gran Hotel Bolívar o la Casa de Correos y Telégrafos, ya que en este momento ya no hay actividades de mensajería como en el virreinato, con palomas o con mensajeros, en carruajes u oralmente, sino que ahora ya existe el telégrafo, por lo que hay un servicio postal y este edificio postal necesita su espacio físico. En Trujillo también. El Palacio Iturregui, por ejemplo, es construido después del virreinato, ya cuando el Perú es independiente, y acá cambia la concepción. Mira, es un edificio em, que tiene forma diferente e influencia de palazzo florentino, italiano, con los almohadillados, porque esto es adobe, pero se ha labrado para que parezca piedra, ladrillo, los almohadillados, y estas ventanas con balcones de antepecho, ya no el balcón de cajón, sino el balcón de antepecho, y estos frontones que rematan en cada una de las ventanas de los balcones. Internamente también el tratamiento, la distribución a través de patios, pero ya un terreno más ajustado a través de patios, e internamente recibe un tratamiento diferente, ya influenciado por el barroco, por el rococó, pero también con capiteles corintios, jónicos, como en el neoclásico. Es una mezcla, es un estilo, una influencia ecléctica. También tenemos edificaciones como esta, la ex climática de Huanchaco, que cambió de usos a través del tiempo. Inicialmente, con esto del boom azucarero, también por la parte del norte, Huanchaco fue un puerto importante, así como Salaberry en la actualidad, que tenía comercio internacional y funcionó como un almacén azucarero. Posteriormente se convirtió en una tipología de salud, funcionando aquí una posta médica hasta que finalmente pues, se encuentra en estado de abandono, con algunas propuestas que se han hecho para su recuperación y puesta en valor. La casona climática de Huanchaco también está organizada alrededor de patios, pero el terreno es diferente, la forma es diferente, la organización es de patios y de galerías abiertas donde se encuentran las estancias. Ya no hay un zaguán, hay un ingreso a través de un espacio principal aquí en la entrada, como un porche que nos lleva y nos distribuye a los demás ambientes. En cuanto al estilo influyente, encontramos entre neoclásico y bellas artes, creando estas ventanas tan particulares que se diferencian de las ventanas coloniales de peana y conopio que vimos en el centro histórico de Trujillo, apareciendo esta nueva ventana que denominaremos ventana republicana. En la selva, por supuesto, te dije que también hay em, desarrollo. Por más adelante, en el boom del caucho, ingenieros franceses e ingenieros alemanes van a llegar aquí. Esta casa, curiosamente, en un clima tropical tan caluroso, se construyó con fierro, con hierro, siguiendo la metodología, la escuela de la arquitectura del hierro a través de paneles prefabricados como la Torre Eiffel. Se construyó esta casa que tiene de nombre la Casa del Fierro, o también se le conoce como la Casa Eiffel, con paneles prefabricados.
Por supuesto que responde diferente a un clima donde hace tanto calor, pues este metal debe sufrir mucho calor, no sé, realmente nunca lo he visitado. Acá tienes una imagen de la casa en sus inicios, aquí en la actualidad. Ya para finalizar, en cuanto a la expresión plástica de las fachadas, por ejemplo, va a haber también una diferencia. Como te dije, ahora los balcones ya no son de cajón con celosías, con influencia mudéjar, como se ven en los elementos em, como se ven en los elementos expresivos y constructivos de esta carpintería estructural, o las portadas con influencia barroca de frontón quebrado. Ahora las portadas van a tener influencia de neoclásico. Los balcones, una manera de identificarlos fácilmente es porque tienen vidrio. El vidrio no existía en la época del virreinato, ahora sí. Sin embargo, esto no es no es algo concluyente, no es algo que sea una evidencia siempre, porque muchas de estas edificaciones fueron remodeladas, no te olvides. Igual que las rejas de hierro forjado, por ejemplo, aquí existe el hierro forjado en esta edificación, en esta fachada, pero aquí también, que se le añadió después en la casona. Básicamente, una manera de identificarlo es a través de la fecha de construcción. Otra manera es a través del sistema constructivo, por ejemplo, la piedra, la quincha, van a empezar a ser reemplazadas por el ladrillo y más adelante por el concreto. En los balcones, definitivamente aquí nos están dando dos tipos de lenguaje, nos comunican de otra manera. Este cerrado tiene una celosía, es hermético, este es abierto, tiene vidrio. Pero te repito, esto solamente es una generalidad. Si tú quieres estudiar la arquitectura republicana, la vamos a revisar entonces a través de cada uno de estos casos que veremos contigo ya en las sesiones posteriores. Y de esta manera continuamos protagonizando la historia de la arquitectura peruana. Bien, nos quedamos hasta aquí por hoy y seguiremos avanzando.